Y ahora vamos a pasar a la querida mesa con los periodistas, con Temoris Greco, Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya, y vaya, pues está la guerra de la campaña eh, pues electoral a todo lo que da entidad federativa por entidad federativa. Y hay señalamientos, acusaciones, debates, intentos de debates, shows, en fin, acusaciones hacia todos los partidos de todos lados. Y recientemente también, pues pues el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, hizo declaraciones otra vez que le vinculan con delitos electorales, y hay una denuncia que está haciendo, que ha solicitado, que ha anunciado Claudia Sheinbaum, que van a hacer contra el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, contra Marco Cortés. Esto fue lo que dijo Mario Delgado a propósito de los señalamientos de Marco Cortés. Vamos a escucharlo y regresamos ya con los periodistas. Hace unos días se reunieron los 5 gobernadores y gobernadoras que todavía le quedan al PAN en nuestro país. Se reunieron con su dirigente para confabular, para ponerse de acuerdo, según nos reveló Marco Cortés, fiel a su costumbre de revelar los cochupos que hacen los oscurito. Se pusieron de acuerdo para hacer ganar a su candidata presidencial en esos estados. Revelan su vocación antidemocrática. Es la derecha fascista que piensa que todavía está en los tiempos, que podía hacer fraudes electorales, que se robaban las elecciones o que utilizaban los aparatos de gobierno para alterar la voluntad popular en su favor. Se equivocan, tenemos mucho pueblo y no tienen posibilidades de triunfo, ni siquiera en sus estados. El día de hoy nuestra candidata, Claudia Sheinbaum, reveló que vamos a meter una denuncia por esas declaraciones que hace Marco Cortés, donde está confesando delitos electorales. La vamos a presentar en los próximos días para que el INE haga una investigación, porque no la hizo en Coahuila, donde hicieron lo mismo, se pusieron de acuerdo, según esto, para repartirse hasta las notarías, y de ahí salió su candidata presidencial, de este acuerdo corrupto. Siguen haciendo esos acuerdos. Bueno, pues ya llegó también Violeta Núñez, ahora sí que como ella dice, agarró la escoba y llegó safe aquí al programa Momentum. Violeta, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, sí. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la queridísima audiencia, y muy buenos días a Temoris aquí. Temoris llegando de tu universidad, aterrizando ya con la escoba desde la UAM Xochimilco. Que viene, esa es una universidad con muchas escobas libertarias. Bueno, no libertarias, hay que tener cuidado con ese término. Cuidado, sí. Sí. Sí, oye, justo les estaba pasando el discurso de Milei en Davos, ahí a los estudiantes ahorita, que ya fue hace algunos meses, pero la palabra libertaria ahí sale todo el tiempo, así es que tienes toda la razón. No, ya hizo a tiempo la Sí, corrección. sí. Buenos días, Temoris, y ya está Manuel también ahí. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, Manuel, bienvenido aquí, llegando también, gracias. Pues yo espero que los que estemos aquí tengamos, si estamos masticando chicle, pues tengamos una servilleta para que por lo menos lo echemos en la servilleta y no se le entregue directamente a las compañeras asistentes. Qué barbaridad con esta mujer. O en la silla, ¿no? Pegarlo en la silla queda. Sí, sí. No, se me hizo todavía más duro este otro. Vaya, imagínate que hasta me da pena pasarlo. No sé. Yo no lo he visto. Sí, No, sí da cosita, sí da cosita. sí, da cosita porque se saca el chicle y se lo pone en la mano a la En asistente. la tapa, ¿no? En la tapa del agua y ya luego se lo pone ahí en la Ay, mano. no, no, Es no. tremendo. Pues, Sí. pues,
Sí, pero bueno, pues entrando. Alguien debería de decirle, candidata, quedan 6 semanas para la elección, deje el chique, abandónelo, por favor. Muchos asesores y Sí. toda la cosa para que acabe pegando el chicle ahí por doquier. No, 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 es caso Pues serio. Pues mi querido Manuel, mi querido Temoris, pues se acerca ya la fecha electoral, pues estamos a 24 de abril, se queda una semana que termina abril y prácticamente pues estamos casi a 5 semanas de la elección federal, pues pues simple y llanamente hay un distanciamiento cada vez mayor, pero lo que está llamando mucho la atención es los espectáculos en los debates y las pugnas que hay, las acusaciones, los señalamientos de unas candidatas y unos candidatos. Ahora sí que, pues, toda una suerte de espectáculos. Tenemos una serie de videitos ahí cortitos precisamente sobre estos shows y estos espectáculos. Pero no sé, Temoris, ¿cuál es el talante que sientes que se ha estado tornando también en materia electoral en el país, pasando también por cuestiones de violencia que hay en algunas entidades federativas, y estos espectáculos que estamos viendo de la clase política? Híjole, lo que pasa es que esto, o sea, la reproducción de la clase política con todos sus costumbres, con todas sus fallas, con toda su corrupción, de partido en partido, ¿no? O sea, originalmente se le atribuía, se hablaba de la cultura política priista, y a la derecha el PAN y a la izquierda el PRD tenían que renovar la cultura política en México, desechando la cultura política priista. Pero muy pronto, tanto en el PAN como en el PRD, como en la morralla, en los partiditos, se vio, o sea, hablábamos de que estaban reproduciendo la cultura política priista, pero ya también la vemos totalmente instalada en Morena y totalmente instalada en la absoluta totalidad de los partidos. Entonces, la pregunta ¿es la cultura política priista o es la cultura política mexicana de la que no nos podemos desprender? Ouch. Cuando alguien en algún partido político intenta comportarse de mejor manera, se queda aislado o aislada. Se quedan, o sea, es como Jan González diciendo que un político pobre es un pobre político, pero es lo mismo, un político decente, ético o más o menos ético, acaba siendo también un pobre político, del cual se burlan todos los demás por su ingenuidad. Entonces, ahora estaba viendo esto que comentabas hace un momento, Ernesto, sobre lo que dijo el presidente en la mañanera, que de nueva cuenta se fue encima de organismos defensores de derechos humanos, organismos compuestos por gente acostumbrada a luchar en las trincheras, en el campo, en las montañas, en la sierra, en la selva, de poner el cuerpo por otras personas solamente para que vengan a ser denostadas, difamadas, y tú dijiste que el presidente había dicho cosas que no eran ciertas. No, son mentiras. O sea, el presidente dice mentiras y lo hace cotidianamente. Pero esas mentiras duelen más cuando se dirigen a personas con gran calidad humana y con un trabajo demostrado como las que él está difamando, y hay que decirlo, y si son tiempos electorales, también tiene que decirse eso en tiempos electorales. ¿Por qué las está difamando en tiempos electorales? ¿Y por qué? ¿Por qué las difama? Porque ya hay varios incumplimientos, por decirlo de la forma más suave, de las promesas del presidente, incumplimientos que van a ser examinados por la historia, y el presidente también está ya disputando la interpretación que la historia va a hacer de estos incumplimientos. Y él quiere echarle la culpa a otros, solamente que ha escogido a la gente equivocada, porque al final la historia va a ser escrita como se debe. Ya no es una historia de los vencedores. Ya vivimos en tiempos en que la historia se debate, y se va a debatir cuando el presidente ya no tenga el poder. Y entonces todo esto va a quedar muy claro,
de la misma forma en que va a quedar claramente escrito cómo él intentó abusar del poder, abusar de su tribuna para difamar a esta gente que todos conocemos, que hemos visto trabajando en el terreno y que hemos visto arriesgando la vida. Entonces, todo esto va a quedar como parte del legado de Andrés Manuel. Lo bueno, pero también lo malo. Y ya él debería hacerse un favor y dejar de hacer el ridículo difamando a personas como lo está haciendo, porque también esas estrategias de difamación van a entrar en la historia y nos vamos a acordar de Andrés Manuel por esto. Y lo otro es este video que acabas de pasar de Mario Delgado. Pues Mario Delgado va a pasar a la historia como el gran instrumentador, articulador de las órdenes giradas desde la presidencia para llenar el partido Morena de toda la clase política para la que el partido Morena se fue creado para desplazar, de toda la mafia del poder que se está reproduciendo ahí. Sí, o sea, probablemente vamos a votar en varios aspectos, como en la presidencia o en la jefatura de gobierno, por las candidatas de Morena, pero en otras no. Por ejemplo, aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc, definitivamente no hay manera de que vayamos a votar por la prolongación del cacicazgo Monreal. ¿Por qué entregaron Cuauhtémoc al monrealismo? Entonces, bueno, pues ese es el talante que yo veo. Es un talante de claroscuros, agridulce, a veces más agrio que dulce, y sobre todo con el presidente ataca a esas personas sin motivo, sin necesidad. ¿Pero qué necesidad? Pues entonces se hace más que agrio, amargo. Así es, amargo, amargo, y creo que también es algo que tenemos que seguir diciendo en este espacio y que yo quisiera también pedirle su reflexión a Manuel. Al inicio de este programa se pasó nuevamente, porque así lo estamos y lo iremos haciendo pues a lo largo de todo el sexenio que está por venir, pues la imposición de estas candidaturas indígenas. Y me parece que sobre ellas tenemos que regresar todo el tiempo que sea necesario. Sigue habiendo mucho enojo. Hemos estado muy concentrados acá, a lo mejor en la Ciudad de México, pero sigue habiendo mucho enojo en algunos estados, por ejemplo, como en Chiapas, en el caso de las margaritas, de esta imposición de esta candidata que no es indígena. Y todos los días estamos recibiendo información de allá, de los miles de personas que participaron en las asambleas. Hubo varias asambleas, ya les estaremos dando los datos específicos, que entregaron incluso su copia de credencial de lector. Son miles de los que estamos hablando, o sea, en lo que quienes decían no estamos de acuerdo en que se imponga a esta mujer que no es indígena, y sin embargo pues queda ella ahí. Entonces también eso me parece que hay que seguirlo poniendo en el reflector, y cada vez que yo veo pues hay que votar por el plan C, pues yo pienso en estos miles de tojolabales y miles de mujeres pues que están, han alzado la voz y que han dicho pues no estamos de acuerdo, y aunque no sea ley, pues no salió de nosotros esta candidatura. ¿Qué decir también sobre esto, Manuel, que también se vive en otros espacios, pero muy particular en esta zona tojolabal de Chiapas, Manuel? Sí, pues son estos rasgos de cómo el proyecto de la 4T pues se ha derechizado o se está derechizando cada vez más, trata de mimetizarse cada vez más y parecerse eh, cada vez más a la vieja clase política, a la oligarquía neoliberal, y lo vemos precisamente con estas designaciones, cómo le han dado la espalda a su base social para meter a puro prianista y darles candidaturas por todos lados, ¿no? Es impresionante y bastante burdo cómo se ha manifestado esto, y lo ves en la pobrísima calidad de muchos candidatos, el candidato a la gubernatura de Chiapas, Armenta en Puebla, pues son perfiles bajísimos, o sea, que realmente pues hacen preguntarse si realmente existe alternativa para la gente en esos estados, porque a final de cuentas pues no hay mucha diferencia entre cualquier prianista y los perfiles que están posicionando. Ahí veía el candidato de Chiapas, que ahorita se me fue el nombre,
Eduardo este, Ramírez. Eduardo Ramírez de Morena ahí en un automóvil Jaguar, unas payasadas de esas que van completamente en contra de los principios de la austeridad, de lo que se ha tratado de levantar el movimiento, y me parece muy triste y muy grave que un movimiento o un instrumento como lo fue Morena para que el pueblo mexicano pudiera derrumbar el bipartidismo de derecha, pues hoy cada vez se parezca más a ese bipartidismo de derecha por decisión de los liderazgos de Morena, que al parecer no están entendiendo la dimensión histórica de lo que se ha vivido en México en los últimos años, y que ellos creen que con ganar elecciones, sea como sea, les va a alcanzar para mantener algunos cotos y cuotas de poder. Vemos esta fragmentación también en el Congreso. Yo, por ejemplo, he seguido el trabajo de la abogada, laborista y hoy diputada Susana Prieto, ya desde hace un rato, defensora de sindicatos y demás, y ella pues incluso se ha tenido que retirar de la bancada morenista porque han mandado a la congeladora esta iniciativa para aprobar una jornada laboral de 40 horas semanales por arreglos de arriba. Ella se lo atribuye a un intento del presidente López Obrador de quedar bien con los empresarios, cuando al mismo tiempo pues están impulsando esta reforma de pensiones, que bien pudo haber ido ahí también dentro este asunto de las 40 horas semanales. Entonces, vean lo que son las cosas. O sea, a Susana Prieto le cerraron el paso, ella es oriunda de Chihuahua, para meter a un perfil como Javier Corral, que atacó sistemáticamente el proyecto de la 4T y ahora está ahí como defendiendo temas de corrupción y temas de esta índole, cuando en el gobierno de Javier Corral pues no pasó absolutamente nada con estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que están eh, extraviando mucho la brújula. Afortunadamente para Morena, y yo creo que también para el país, pues no les va a alcanzar los votos para poner a su candidata presidencial, que regando chicles por todos lados, pues se está desmoronando, ¿no? Ahora hasta Pablo Iriart, ¿cómo estarán las cosas que hasta Pablo Iriart, que la defendía todavía hasta hace unas semanas con mucho ímpetu y vehemencia, pues ya también están diciendo que la candidata no les da, cuando estos promotores del fenómeno Xochitl, que lo vendieron con muchas serpentinas y cosas de estas de los pseudoanalistas de la tele, pues ya se están dando cuenta que no les va a dar. Es decir, tú ves, estamos a un mes de las elecciones y en casi todas las encuestas, pues Xochitl aparece más de 20 puntos abajo. Yo nunca he visto una elección en México, donde en un mes se remonten 20 puntos. Yo creo que ya están bajando los brazos y realmente están enfocando las miras al Poder Judicial, le están apostando a tirar la elección desde allá. O sea, no tanto a la candidata, ya están perdiendo cada vez más las esperanzas. Y hay que ver qué pasa en las gubernaturas. Creo que aquí en Ciudad de México sí se está apretando la elección. Ahí vemos una diferencia de más o menos 10 puntos, entre 10 y 15 puntos, según las últimas encuestas. Veo que se está apretando y precisamente la derecha está tratando de enfocar sus miras en la capital con la esperanza de arrebatarle el principal bastión de la izquierda al oficialismo, a Morena. Y precisamente por eso también hemos visto una serie de montajes entre ellos. Para mí, desde luego, pues todo el tema del agua en Benito Juárez. Yo vivo en la zona, en el epicentro de la crisis, y precisamente pues no cuadra por ningún lado, ¿no? Yo me sigo tomando esa agua de la llave, Pero con mezcal no te hagas. pues últimamente no tanto, pero, pero sí, digamos, Yo también por eso aquí. es evidente, pues, cómo hacen y hacen estudios y no encuentran, pues, algo concreto, ¿no? En cuanto a los niveles de contaminación del agua, y ya hay algunas denuncias por sabotaje en uno de los pozos. Entonces, para mí es muy evidente que este tipo de marrullerías, pues, son de índole electoral, como el encapuchado de Latinus entrevistando a Claudia Sheinbaum en Motocintla, pues también es evidentemente de estos montajes
que están tratando de impulsar para ver si a partir de esos escandalitos pueden lograr algo. Lo mismo con lo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es como insumos para la derecha y la reacción a nivel internacional. Lo mismo que está pasando en México, está pasando en Colombia y en otros países donde se utilizan estos supuestos informes de derechos humanos para el golpismo, porque pues si algo no si algo han demostrado que no les importa, pues es defender los derechos humanos, y tan es así que siguen financiando el genocidio en Palestina. Entonces, yo veo más o menos esas coordenadas. Me parece que la derecha le va a apostar a la vía judicial y al lawfare para tratar de incidir en la elección, decir que no hubo piso parejo, cosas de estas, y no creo que les vaya a alcanzar, pero pues es a lo a lo que se van a tener que atener. El problema también es que a veces ganando elecciones, pues pierdes en el fondo porque desfondas la legitimidad del movimiento, y es lo que le está pasando a Morena, que creen que simplemente se trata de ganar elecciones al precio que sea, y no es así, porque muchas veces ganando pierdes la legitimidad que cuesta mucho trabajo construir, e incluso cuesta más trabajo construir esa legitimidad que ganar elecciones, y parece que no están siendo conscientes de la dimensión histórica que tuvo este proceso de cambio, y están dinamitando el capital político que tanto trabajo costó construir. Ya, gracias, gracias. Ya se encuentra ahí nuestro querido Alejandro Almazán. Alejandro, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos Bueno, días. Pues Alejandro, también, ¿cuál es tu balance de todos estos suerte de espectáculos y shows que hay en el proceso electoral? Y esto que también señalaba Violeta, que a nosotros pues, le hemos dado seguimiento, sabemos que es un tema que no necesariamente vende mucho en los medios de comunicación, pero es esta burla que sigue habiendo a pueblos indígenas donde se imponen candidatas o candidatos que pues no son indígenas y aunque no lo sean, pues simple y llanamente pues pagan una autoadscripción, se van con alguna autoridad local, sueltan una lana y para que digan, puedan conseguir un acta de que sí son de tal pueblo, aunque estás viendo que hasta la señora puede tener hasta la nariz toda totalmente operada y pues prácticamente en su totalidad una cashlana, como decimos allá en territorios indígenas. ¿Qué decía al respecto de este proceso electoral y todos estos espectáculos en los debates que estamos viendo, Alejandro? Mm, Pues mira, yo creo que, bueno, yo me iría más bien por una cuestión de, como una suerte de, como un corte de caja, diría, o sea, hasta dónde vamos, ¿no? Es decir, o sea, ya después del primer debate y de las encuestas ahí que más o menos han estado saliendo. Y sí, o sea, bueno, mezclado con todas estas cosas o todos estos espectáculos, como tú le llamas, que hemos estado viendo, ¿no? Lo de estos encapuchados con el micrófono de latinos, etc. O sea, pero no me quiero como detener en eso, me quiero detener como un poco más, una cuestión más general, ¿no? En el sentido de cómo veo yo, digamos, hasta ahorita. Creo que Claudia, sin duda, pues, ha nadado de a muertito, le ha ido muy bien nadando de a muertito. Xochitl creo que se ha dedicado a perder y perder votos. Y el señor Maines, pues le da su resultado, su papel de influencer, ¿no? Creo que, por ejemplo, con Claudia Alejandro, Sheinbaum. no sé si puedes subir tu volumen, que la audiencia está diciendo que si... Perdón, es que ya además no me sirven mis audífonos, sino, bueno, disculpen, pero Ok, bueno, gracias. Bueno, con Claudia Sheinbaum prácticamente creo que sin hacer nada o sin decir nada memorable, incluso sin el carisma y popularidad de AMLO o de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que llegó a tener, ¿no? El ingeniero, sin el entusiasmo también sin de la izquierda, mantiene una delantera que yo creo que te parece imposible de rebasar. Ignoro si va a llegar a esos 30 millones que se consiguió con López Obrador Morena, pero seguro va a ganar por una paliza, ¿no? Xochitl es una máquina de sandeces, ¿no? Y creo que cada uno de sus comportamientos erráticos pues se ha viralizado ahí en las redes, ¿no? Yo recuerdo a otra Xochitl que quiso ser gobernadora de Hidalgo y hay años luz de distancia. Claro, estamos hablando
pues de un mundo preámbulo, un mundo prepandemia, que sin duda movieron el péndulo, ¿no? Y siento que en ese movimiento de péndulo el PREAN terminó por desfondarse, ¿no? Siento incluso que Xóchitl es una buena metáfora o una alegoría de esa extinción del PREAN, ¿no? Y todos quienes la rodean. Ha sido Xóchitl incapaz de poner una sola conversación y las que ha puesto pues son solamente para burlarnos de ella, o, ¿no? O en un tono de mofa, o un tono que finalmente a ella no le conviene y que ha ido perdiendo votos, ¿no? Creo que es su último chance para mí de Xochitl y se intenta reaccionar, es este segundo debate, ¿no? Tiene que mover los votos a su favor, porque si no los mueve, como bien lo ha dicho Manuel, o sea, no los ha movido y al contrario ha ido perdiendo, si ya no los mueve, adiós, y entonces quedará esa opción que bien dice Manuel de lo, ¿no? Manuel también pregunta, o sea, dice, no, yo no recuerdo a alguien que haya remontado 20 puntos. No, hubo un candidato, Jorge Arana, en Jalisco, hace 20 años, ¿no? Cuando peleó con Emilio González la alcaldía de Guadalajara, y Jorge Arana iba ganando por 24 puntos, perdió por 7 puntos, increíble, increíble. Obvio, traía todo el desprestigio del PRI, Jorge Arana un mal candidato, así como Xochitl, entonces, pero Claudia Sheinbaum no es Jorge Arana, así que es muy, muy difícil que vaya a perder. Como un amigo me dijo, salvo que los extraterrestres vengan, pues va a perder Claudia Sheinbaum. Claro, ese mismo amigo me dijo, salvo que los extraterrestres vengan, va a perder Harfuch, y sí llegaron los extraterrestres, entonces, bueno, hay que estar ahí un poco también pendientes, ¿no? Y bueno, ya nada más termino aquí con el señor Omaines. Yo creo que al igual que Samuel, que Mariana, el método ha sido crear un influencer, ¿no? Más que un político. Yo creo que MC se ha ido, evidentemente, por ese camino, a ir a los sectores despolitizados a través de TikTok y venderles el aspiracionismo, ¿no? O sea, aspiracionismo que representan Mariana, que representan Samuel, que representan Maines, porque no es gente de la aristocracia, ¿no? Es solamente gente con dinero mal habido, bien habido, lo que sea, pero punto. Y siento que uno de esos sectores despolitizados, sin duda, es el de los jóvenes, ¿no? Yo he leído, escuchado a gente de mi generación, gente que tiene también 40 años y que, bueno, tiene hijos, y se queja de sus hijos, de sus hijas, que se la pasan pegados a las redes sociales, ¿no? Ayer Ingrid y yo platicábamos al respecto y creo que es injusto que culpemos a los jóvenes, ¿no? Uno, les tocó un mundo muy, muy complicado, más complicado que el de nosotros. Dos, los padres de mi generación y los cuarentones son padres ausentes, ¿no? Entonces, ¿cómo no se la van a pasar los chicos en las redes sociales? Tres, siento que Xochitl no volvió a verlos, ni los pela. Claudia hay más o menos. Y Magnus fue el único, ¿no? Que se puso a hablarles, ¿no? Tonterías, pero les fue a hablar, ¿no? Y les hizo caso, ¿no? Y bueno, pues ya veremos qué tanto se traduce esto en votos, ¿no? Ya vemos hoy algunas encuestas en donde Maines ha subido, ¿no? Está entre 7 y 9%, que evidentemente no es malo, ¿no? Conservarán el registro, pero hay que recordar que iban por 20 puntos que los tenían con Samuel. Entonces, bueno, ahí van recuperando lo perdido, pero digamos que para conservar el registro es muy buena noticia, para lo que ellos esperaban, pues ahí van, ¿no? Perdón por extenderme, gracias. No, no, no te extendiste para nada, Alejandro. Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Y pues sí, yo coincido contigo. Yo soy mamá de una generación que dicen en la escuela generación TikTok, ¿no? Y sería bien interesante que tuviéramos un programa al respecto, incluso que pudiéramos invitar a algunos y algunas de estas adolescentes cómo lo miran y cómo miran incluso ellos mismos las campañas electorales. Tienen más información de manera inmediata y cómo están viendo a Movimiento Ciudadano. A mí me parece eso interesante en esta generación tiktokera de qué están viendo hacia futuro de Movimientos Naranja. Así es que sería bien interesante. Gracias, Alejandro, por Solo un comentarlo. comentario más, mira, solo un comentario más, yo acabo, digo, para ya darle paso a Temoris, perdón, Temoris. Fui a la universidad hace poco y ves más o menos por dónde andan los chicos, ¿no? Y terminamos de hablar después de 2 horas, se me acercaron los maestros y me dijeron, ¿eres el único
que vino aquí de la universidad, o sea, la universidad a hablar con los chicos en toda esta semana, donde los chicos se quedaron 2 horas a hablar contigo, ¿no? O sea, a todos los demás los dejaron a la media hora, a los 15 minutos, se fueron. Claro, porque era el tema. Yo les fui a hablar del Chapo Guzmán y de las series, ¿no? Etc. O sea, claro, de un tema que a ellos les interesa, ¿no? Y que eso es lo que finalmente pues, hace un candidato como MC. O sea, les dice, oigan, pues vamos a ver lo de Ticketmaster. Pues claro, porque a los chicos les interesa lo de Ticketmaster porque están viviendo los abusos de Ticketmaster que nosotros vivimos cuando éramos adolescentes. Ya, perdónenme. Sí, no, no, muy, muy pertinente. Yo antes de pasarle la palabra a Temoris, que es quien sigue, nada más decir estos datos que nos han compartido los compañeros y compañeras tojalabales de esto que decíamos al principio de esta imposición de esta candidata, que ella consiguió un acta para tener y por lograr esta imposición, pero fueron 3.500 firmas y sus copias del INE, 3 asambleas ejidales con sus respectivas actas, donde se involucraron no solamente 3.500 personas, sino miles y miles de personas de diferentes edades que también opinan y que a lo mejor no tienen y no entregaron esta copia de línea. Así es que estamos hablando de un problema que se puede convertir hacia el futuro de grandes dimensiones y ojalá Morena lo esté dimensionando también hacia futuro. Pero bueno, eso nada más eran los datos que nos han compartido las compañeras Tojolabales. Y lo otro, Temoris, si pudiéramos reflexionar en este proceso electoral sobre esta convención bancaria que hubo, ¿no? Que fue muy interesante porque finalmente fue ovacionado el presidente López Obrador y ahí se manda un mensaje, ¿no? En esta ovación de que pues se han ganado o se han tenido las mayores ganancias en este país, en este sexenio, en el sector bancario. Eso nos dice mucho, pero nos dice mucho también cómo fue recibida, insisto, en este contexto electoral, Xóchitl Gálvez, cómo fue recibida ahí y cómo fue también ovacionada, a diferencia de Claudia Sheinbaum y del candidato Maínez, a ella le gritaron presidenta, presidenta, y hubo, desde mi perspectiva, una situación como más hostil o hostil con la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues los discursos fueron muy diferentes. No sé si tú te detuviste a ver esto y cómo lo analizaríamos en este contexto electoral, sobre todo con este sector que es el sector financiero y que también dice mucho en términos electorales ahora, Temuris. Lo que sorprende es que sean tan, o sea, a ver, ellos tienen gente muy preparada y extremadamente bien pagada, que son sus analistas, los analistas financieros, ¿no? Todas las casas de bolsa y bancos e instituciones financieras tienen su sector de análisis. Jonathan Heath, el que ahora es vicegobernador del Banco de México, fue por mucho tiempo el analista jefe, por ejemplo, de HSBC. Y no les explican cómo funciona la política mexicana. O sea, antes tenían un enorme prejuicio con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Y ahora lo aplauden porque él les dice, oigan, les fue re bien, en mis sexenios siguieron ganando muchísimo dinero. Y pues bueno, pues ahora sí le aplauden, pero miran con desconfianza a Claudia Sheinbaum porque se ha instalado la idea de que Claudia pertenece al sector radical o de los duros de Morena, a pesar de las alianzas que ha estado haciendo por todo el país, y que por lo tanto sí intentaría, o sea, sería, de acuerdo con esta visión, pues más doctrinaria y por lo tanto intentaría impulsar cambios que Andrés Manuel no impulsó. Entonces ahora, antes Andrés Manuel era un peligro para México, ahora lo ven como un pragmático que gobernó repartiendo dinero a través de los programas sociales, pero al mismo tiempo permitiéndoles a los ricos pues seguir haciéndose más ricos. Y ven a Claudia pues como un peligro. A pesar de que pues en principio Claudia lo que plantea, lo que propone es la continuidad de lo que ya empezó Andrés Manuel. Entonces, hasta el momento no hay ninguna señal objetiva de que Claudia les vaya a hacer ganar menos dinero que lo que han estado ganando hasta ahora.
y no sabemos qué es lo que va a pasar, o sea, hasta que no esté en el poder, ya empieza a tomar decisiones, pues no lo vamos a saber. Pero por lo pronto no hay absolutamente ninguna señal de que vaya a cambiar la política. Vivimos en el neoliberalismo, yo sé que Manuel no coincide con esto, pero seguimos viviendo en un neoliberalismo pleno, con matices. Esos matices son los que dan la redistribución del ingreso a través de los programas sociales, pero México es el alumno favorito del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y ya vemos que de los banqueros. Los aplausos a Xochitl, pues son aplausos de ahogado, o sea, son aplausos de quien sea que los haya estado impulsando, que no dudaría que amistades de Xochitl hayan logrado colar gente para darle una ovación entre los banqueros, pero ellos ya saben que Xochitl no va a quedar. Además, de por qué le aplaudirían a una Xochitl que no es capaz de presentar un programa económico. No, o sea, esto realmente no es culpa de ella, es culpa de una alianza de enemigos, una alianza de rivales, de adversarios entre ellos mismos, que no están de acuerdo en muchas cosas y por lo tanto no han sido capaces, y tampoco han visto la necesidad porque no van a tener que aplicar nada, pero no han sido capaces de desarrollar un programa que sea coherente. Lo más avanzado que ha podido presentar Xochitl es decir, sí, nos quedamos con los programas sociales. Y eso pues no les sirve a los banqueros. Entonces, a mí me parece, si yo fuera parte del equipo de campaña de Xochitl, hubiera tratado de generar ese aplauso utilizando algunas personas colocadas estratégicamente en el espacio para generarlo. Pero no veo por qué los banqueros tendrían que tener ningún entusiasmo por Xochitl. No va a ganar y no tiene un programa económico. Entonces, pues bueno, pues queda solamente el prejuicio que tienen con Claudia, ya, pero tampoco les queda de otro. Ellos tendrían que tratar de quedar bien con ella, pero pues no lo han logrado hasta ahora. Ya, gracias, Temoris. Manuel Hernández Borboya dice, por ejemplo, acá Teresa Camas, eso de que si nulificas tu voto o te abstienes, le haces juego a la derecha y te culpan a ti como electorado en lugar de responsabilizarse el partido, eso es algo ya muy gastado. Finalmente, esa es otra de las realidades y de los escenarios que se presentan acá y que es una suerte de contrastes interesante también y cómo lo entiende o lo mira cada persona. Por ejemplo, esto que señalaba ahorita Violeta de pues cómo los banqueros terminan ovacionando a Claudia Sheinbaum o al presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso pues tiene su lado bueno y su lado malo según se mire. Y lo mismo también en estos escenarios electorales, que esto que decía Temuris, bueno, pues si de pronto tenemos tal candidata en la alcaldía Cuauhtémoc o tal candidato en Coyoacán, etcétera, este, pues votas, no votas y esos dilemas que luego intentan encandilarle a una persona o a otra. ¿Cuál es la mirada que tienes también en este proceso electoral con esta suerte de dilemas que se presentan pues en varias entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México? Sí, pues son dilemas propios de cada elección. Ha cambiado el escenario, o sea, yo realmente no le veo mucha utilidad ahorita al anular el voto o el voto en blanco. En algunas ocasiones se utilizó como un recurso de protesta ante pues el descontento por la oferta política. Puedo entender que en algunos sitios sigue existiendo ese descontento, pero sí creo que hay un riesgo de que sobre todo en el Congreso, que no se alcancen el número de votos necesarios y por eso me parece que en un ambiente polarizado como el de ahorita, anular el voto se vuelve más bien una posición cómoda
pues echarse para atrás y no participar a la hora de la discusión de los temas. Digo, a lo mejor no nos encantan ni todo el plan C. Yo tengo ahí mis reservas como lo de la Guardia Nacional a la Sedena y cosas de estas, pero si tengo que elegir entre eso y la opción del PRIAN, que básicamente pues es entregarle el país a Estados Unidos, porque ese es su proyecto, como lo acaba de decir Xochitl, con el tema de esta propuesta, que es de las pocas que tiene, porque tampoco es que haya muchas propuestas, pero de crear una agencia binacional para que Estados Unidos controle las aduanas mexicanas. Bueno, me parece una de las propuestas más idiotas que yo he escuchado en muchos años y más entreguistas, ¿no? Entonces, pues son como los sopesar los pros y contras, pues es parte de ejercer la ciudadanía. Es decir, no nos encantan muchas de las propuestas, pero es lo que hay y hay que tratar de construir a partir de ahí, porque también refugiarnos en el castillo de la pureza creo que tampoco es del todo sano. Hay que aprender a optar entre inconvenientes, como dice López Obrador en su definición de política, y estamos optando entre inconvenientes porque creo que no estamos para nada tampoco satisfechos con el papel que ha hecho Morena, sobre todo la dirigencia del partido, pues prianizando a Morena a pasos acelerados. Digamos, yo sí preveía que se iba a dar este proceso de mimetización con la vieja clase política, pero pensé que iba a durar un poco más de tiempo. Yo calculaba para mediados del próximo sexenio y lo estamos viendo de una manera muy, muy, muy acelerada que enciende señales de alarma y preocupa. Entonces, tenemos eso por un lado y del otro, pues me parece que eh, hace falta mucha pedagogía política todavía. O sea, sí, sí creo que la 4T abrió un proceso para discutir algunos temas, pero en otros, en temas de ideologías y estos temas que son clave para ubicarte en el espectro político y en la realidad, creo que hace falta mucho trabajo. O sea, hay gente que todavía sigue diciendo por ahí que fascismo y comunismo son prácticamente lo mismo. O sea, cosas de este tipo que no tienen nada que ver con la realidad, y que todavía hay mucha confusión en estos temas. Eh, Creo que el mismo López Obradorismo, al identificarse como un proyecto de izquierda, también ha generado muchas confusiones y precisamente por estas contradicciones, como el hecho de que el presidente de la República y la candidata pues del oficialismo, que se autodefinen como de izquierda, acaban celebrando que los banqueros tienen más ganancias que nunca. Es decir, son posturas un poco raras. Otro hecho que por ahí me llamó la atención es que la presidenta del Council of the Americas elogió a Claudia Sheinbaum y esa sí se deshizo en elogios. Dijo, espectacular, qué plan. Ni en mi país, que está en periodo de elección, tienen un plan tan extensivo y para un desarrollo tan fuerte, dijo Susan Segal, la representante de esta organización de empresas estadounidenses en México. Entonces, llama la atención ese tipo de posicionamientos, cuando al mismo tiempo pues han mostrado una postura muy tibia, por no decirlo menos, ante la élite y los oligarcas como Ricardo Salinas Pliego, que todos los días hacen berrinche, pues ahí le dan sus rasponcitos en las conferencias matutinas, pero no ha habido medidas de fondo, en los cuales se pueda pensar que siquiera ha habido el más mínimo tocamiento a los intereses de la élite empresarial. Entonces, pues, son posturas ahí un poco contradictorias y precisamente entender mejor en términos de ideología política, de procesos históricos, nos va a permitir tener más claridad de en dónde estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir. Y creo que ese proceso se ha perdido un poco en la discusión entre si estás a favor de Morena o a favor del PRIAN, que básicamente es la discusión que seguimos teniendo, al menos en los grandes sectores de los mexicanos, en estos momentos de campañas electorales.
Gracias, Manuel. Justo también le iba a preguntar a Alejandro sobre este Consejo de las Américas, que me parece que hay que tejerlo también con esta respuesta que hubo por parte de la Convención Bancaria, porque son los sectores del el gran capital también los que estamos aquí discutiendo y cómo lo está recibiendo. Y este Consejo de las Américas que tú muy bien decías, Manuel, pues dijo eso, es espectacular y hubo una seducción, incluso así lo reportan en varios medios de comunicación. Sheinbaum seducen a Estados Unidos con su proyecto que presentó. Y nada más, antes de pasarle la palabra a Alejandro para que nos dé su opinión, decir que este Consejo de las Américas es una organización, y aquí lo tomo de su página de ellos, empresarial estadounidense, cuyo objetivo es promover el libre comercio y los mercados abiertos en las Américas. ¿Qué decir sobre esto, Alejandro? Mira, yo no soy economista, ni sabía de esta historia ni de esta noticia, porque como bien lo sabe Manuel, yo estoy metido en un mundo del narco ahora, entonces la verdad es que lo que ahorita tú me dices, Violeta, me agarra desprevenido, no tengo idea de lo que hablas, pero lo que sí te puedo decir por lo que, por lo que escuché es que, bueno, pues finalmente el mundo neoliberal, ¿no? Le dice a Sheinbaum, o sea, la brasa, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Yo lo que quería agregar a lo que estaba diciendo Manuel era en el sentido, digo, pienso igual, ¿no? Que Manuel, que al final hay que ser muy pragmáticos y tratar de votar, ¿no? Finalmente para quizá si se puede lograr este plan C. Pero ¿cómo se llega a esa conclusión o cómo se llega? O sea, digo, yo en mi caso, ¿cómo voy a votar primero aquí en la Cuauhtémoc por, por la hija de Monreal o por una chica que en el debate dijo, vamos a sacar a los migrantes de ahí, de la colonia Juárez, no solamente de la Cuauhtémoc, los vamos a sacar de la ciudad, ¿no? O sea, qué locura. O tengo a una candidata que es la hija de Monreal que debe ser igual que su padre, ¿no? Es decir, igual que esa política, ¿no? De clientelismo, esa política rancia, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo, o sea, termino diciendo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer como elector? Me molesta que los partidos me den a mí como elector ese dilema, ¿no? O sea, o sea, tienes que votar por nosotros a fuerza, ¿no? O sea, prácticamente como si me estuvieran poniendo una pistola en la cabeza y la verdad es que eso me termina a mí molestando, ¿no? O sea, como elector, porque digo, a mí no me tenía, yo no tengo por qué tener este tipo de dilemas, pero finalmente los tengo, ¿no? Y bueno, pues al final hay que ser pragmático, como dice Manuel, ¿no? Y decir, bueno, pues que al final, ¿qué es lo a dónde voy? Pues lo menos peor, ¿no? O sea, López Obrador lo dice de otras palabras, ¿no? López Obrador dice el pueblo sabio, ¿no? Sabrá por quién votar. Bueno, pues es eso, es votar por el menos peor, ¿no? Entonces, creo que estamos en mucha gente que o hemos votado por Morena o simpatizamos realmente por la izquierda, creo que tenemos, pues sí, ese gran dilema, ¿no? Así que, pues bueno, hasta ahí la dejo. Temoris, mi querido Temoris, ¿estás tú también en una posición parecida de votar por el menos peor? ¿Cómo sería, cuál es tu mirada en ese sentido? No, bueno, como ustedes saben, pues somos gente de izquierda de toda la vida. El obradorismo es un fenómeno dentro de la izquierda, es un fenómeno temporal y también es un fenómeno espacial. El obradorismo no es toda la izquierda, es la izquierda electoral que se distingue de una izquierda social, que se distingue también de una izquierda antisistémica, que sería, por ejemplo, la zapatista, pero también hubo izquierda antes y la seguirá habiendo después. Eh, este es más o menos es el proyecto de la izquierda o uno de los proyectos de las izquierdas y hay que apoyarlo de manera crítica. Hay que insistir en sus avances, en sus logros, y hay que señalar también lo que está haciendo mal. Por ejemplo, en la militarización, por ejemplo, en lo que decíamos al principio, de esta denostación sí sistemática de gente que ha hecho un gran trabajo.
tiene sus claroscuros. Hace un momento Manuel mencionaba lo que le gusta y lo que no del plan C. Pues así tiene que ser. No puede haber incondicionalidad. Y menos puede haber, o sea, ante nadie, ante ningún movimiento, pero especialmente ante un movimiento que a la vista de todos está incorporando a todos aquellos a los que había venido a echar del poder. Entonces, y por supuesto que no hay ninguna posibilidad de votar por el prianismo a menos que venga bajo el sello de Morena. Entonces ahí sí nos ponen en una situación complicada. Yo no voy a votar en la alcaldía Cuauhtémoc. O sea, aquí sí que no. Y de alguna forma tenemos que mostrar nuestro desagrado por sus decisiones. Por supuesto que voy a votar por Clara, quien sí veo como una gente de izquierda, y también por Claudia, quien veo como una gente de izquierda, a pesar de las alianzas que ha tenido que hacer, o que ha querido hacer, o que ha podido hacer. Entonces, pero ni modo, o sea, es lo que hay ahora, hay que apoyarlo, pero no incondicionalmente, jamás incondicionalmente. Muchas gracias, Temoris. Manuel, tu opinión sobre esto y regreso, porque bien decía ahorita Alejandro, pues sí, esta parte económica, pero que nos pega a todos, ¿no? Que nos pega a todos. Estoy pensando, por ejemplo, a mí me hizo reflexionar mucho en verdad las participaciones en la convención bancaria, porque pues seguimos sufriendo estos despojos permanentes, esta acumulación por disposición de los bancos en México de una manera brutal. Y ahí, todos estamos pagando las consecuencias, los que tienen créditos que ya adquirieron en el pasado, que tienen hipotecas, y seguimos este sexenio con esa situación, y vemos que no va a cambiar, ¿no? Una de las cuestiones que más le dijeron a López Obrador es que qué bueno que no había cambiado las reglas en el sector financiero, y que le agradecían mucho y que por eso fue también ovacionado. Y pues parece que Claudia Sheinbaum seguirá con esto, pero entonces seguiremos también con este manejo que también algunos economistas y no economistas han estado criticando, de cómo se está llevando a cabo esto, porque sigue habiendo un gran despojo. Y por eso insistimos aquí mucho en este espacio, que no hay en ninguna otra parte en el mundo que ganen tanto los bancos como aquí, porque se les permite hacer todo. Entonces, eso me parece que hay que observarlo. Y lo otro que tú ya decías, tu opinión sobre esta reunión de Claudia Sheinbaum con el Consejo de las Américas, que también tendrá repercusiones importantes en términos de apoyar este libre comercio. Y me parece pues que también nuestra función pues como académicos, como economistas, pues es también poner el énfasis en esto y en estas expresiones que han hecho, como tú lo dijiste, de que es espectacular. ¿Y por qué lo están catalogando así? ¿Cuál sería tu visión sobre esto, Manuel? Sí, pues porque no creo que estén advirtiendo un riesgo real para sus intereses, y eso yo creo que pues nos debería de preocupar, porque entonces, ¿de qué sirve una transformación que a la hora de de entrarle a los temas de fondo no va a cambiar nada? Es decir, hay un gatopardismo muy peligroso en lo que está planteando Morena, porque costó mucho trabajo romper este bipartidismo de derecha neoliberal a partir del 2018, y ya que lo tienes, yo entiendo que tienes que ser cauto en algunos temas, porque si te pasas, se te van a venir encima con una hazaña brutal, más de la que ha experimentado el gobierno de López Obrador, que ha sabido capotear. Pero también corres el riesgo de que si no metes el acelerador en ciertos temas muy específicos y muy concretos, pues el cambio va a ser mínimo y casi imperceptible. Es decir, ¿en qué se ha avanzado en este sexenio? En los programas sociales que han ayudado a contener mucho de los desequilibrios del modelo neoliberal, en la política laboral, pero realmente en términos de cambiar la estructura de poder en México, se ha quedado muy corto el proyecto de la 4T, y en algunos temas que sí puedes pisar un poco más el acelerador, como en esto de las 40 horas semanales, que me parece muy necesario, porque la explotación también que hay en México en términos
de política laboral estamos muy, muy rezagados, más allá de los 30 años de neoliberalismo. México sigue siendo uno de los países con menos días de descanso al año para los trabajadores, y creo que ayer era donde podías meter el acelerador para entregar una política laboral más robusta. ¿Ha habido avances? Sí, sí los ha habido, pero podrían ser mayores. Entonces, eso también nos plantea un dilema, porque costó mucho trabajo generar condiciones para un cambio de régimen, y ya que lo tienes, sigues todavía dudando en algunos temas que no deberías de dudar. Me parece preocupante, y a final de cuentas el sector bancario en México pues ha sido de los más abusivos del mundo entre las grandes economías. Ellos tienen una renta, digamos, fija con lo del Fobaproa, porque siguen recibiendo cada año entre 300,000 y 500,000 millones de pesos que se tienen que destinar al presupuesto para seguir pagando intereses, porque se le ha reducido prácticamente nada de capital a la deuda del Fobaproa desde 1998. Y digamos, eh, eso, además de las altas comisiones que cobran los bancos, no dan créditos. Entonces eso también tiene un poco estancada la economía, y no ha habido una reforma de fondo que ataque esta situación. Al principio del sexenio, Ricardo Monreal intentó meter ahí una iniciativa para apretarles las tuercas a los bancos, y López Obrador la desechó por completo. Yo entiendo que a lo mejor era el principio del sexenio, que era un asunto delicado, pero en esta recta final creo que pudieron haber hecho, ido más a fondo este asunto de no tocar los intereses de las cúpulas, como ha pasado también con los intereses de los grandes medios de comunicación, que sigue prácticamente intacta la correlación de fuerzas entre los grandes medios corporativos. Pues a la larga te puede pasar costo, porque finalmente los cambios son tan mínimos que en cualquier momento que regrese la derecha va a ser relativamente fácil desarticular parte de lo que se ha avanzado. Entonces, pues hay que tener eh, pues miras a largo alcance, y no dejarse embaucar por algunos personajes que luego aparecen por ahí, ¿no? O sea, está el caso de Argentina, que hemos visto el desastre con Milei. No es que Massa, la opción de la continuidad, fuera que entusiasmara mucho tampoco al pueblo argentino, pero cuando miras el desastre que ha sido este cambio de Javier Milei, pues dices, no, pues el oficialismo con todos sus problemas y demás, pues era una opción menos salvaje y menos peligrosa de lo que están representando estos personajes. Entonces hay que tener también cuidado con esas expectativas de siempre querer cambios muy profundos, o que a lo mejor nos muevan más las fibras emotivas antes que tratar de pisar en firme. Yo creo que la 4T ha sido muy cauta, y hasta cierto punto está bien, porque le ha permitido dar continuidad al proyecto de más largo plazo, pero se tiene que pisar el acelerador en varios temas, porque si no, son casi imperceptibles, y eso abre el riesgo de que en algún momento regrese la derecha más furiosa que nunca. Gracias, gracias, Manuel. Alejandro, también para cerrar, me gustaría detenerme otra vez en algo que habías mencionado con respecto del movimiento ciudadano y de esta pues ola tiktokera y los chicos y chicas fosfo, fosfo, etcétera, etcétera. He estado leyendo en varios lugares y eh, que se plantea que realmente Movimiento Ciudadano está haciendo una campaña pensando en el 2030. Este, ¿ves algo así? O digo, a mí me suena así, eh, pues difícil, No, difícil, pero se ha estado planteando en varios momentos que esa es parte de las apuestas que ellos van preparándose para el 2030. No sé qué es tu opinión al respecto. no, yo creo que más bien, o sea, o quizás se puede ver que es hacia el 2030 porque era una campaña preparada para Samuel, o sea, no era una campaña preparada para Maines, ¿no? Entonces, por eso yo les decía hace rato que bueno, Maines sí está ahorita entre 7 y 9, que para él parecía bueno porque pues, empezó en 3 o en 2, ¿no? Pero hay que recordar que ellos se habían planteado 20 puntos, o sea, el propio Dante Delgado salió muy bravucón, ¿no? Un día
a dar una conferencia y dijo, apuesto, ¿no? Mi carrera política que vamos a llegar a 20 puntos. Porque ellos habían armado prácticamente la campaña a Samuel, o sea, todo lo que estamos viendo, o sea, son simplemente, bueno, todo lo que se iba a usar en la campaña de Samuel, que era bailar, los tenis, ¿no? Que todo el mundo traiga cosas naranjas, o sea, y quien, por ejemplo, lo ha hecho mucho eso, es Sandra Cuevas, ¿no? O sea, Sandra Cuevas trae camioncitos, ¿no? Su racer, o sea, todo es naranja, ¿no? O sea, hasta ya el oso sé que siempre la acompaña, ya también es naranja, ¿no? Entonces, o sea, Qué es decir, cosa, o sea, ellos crearon, o sea, de alguna manera crearon una mercadotecnia basada, en efecto, en lo fosfo, ¿no? O sea, esa es su campaña, ¿no? Entonces, todo lo que sea naranja, fosforescente, o sea, le sirve. Yo he estado viendo muchos, pues sí, en el TikTok o en el Twitter, muchos spots de Movimiento Ciudadano, y pareciera que la orden fue, haz el ridículo, o sea, haz lo que tú quieras, o sea, tienes que bailar, tienes que decir todas las sandeces posibles, ¿no? No importa, o sea, no importa, date a conocer, no hay mala publicidad, ¿no? Y más bien piensa en hacer un influencer en vez de hacer un político. Digo, si ustedes buscan realmente propuestas de movimiento ciudadano, o no hay, y las que hay, como las que dijo Chepstorisky en el debate, ¿no? O sea, pues son prácticamente irrealizables, ¿no? O sea, son una locura. Si las vamos, o sea, deshojando cada una, la verdad es que no hay como un terreno o no existe la realidad para poder hacer eso. O sea, digo, aunque toda la gente diga, oh, sí, el viaducto, hay que abrirlo y todo, no, o sea, no se puede, no somos Seúl, no somos, ¿no? O sea, desgraciadamente no somos Seúl, entonces no se podría, es más complicado, ¿no? Ya ha habido algunos intentos en la ciudad, es muy complicado. Bueno, el caso es que creo que más bien lo que estamos viendo es un pedazo, la pedacería de la campaña que iba a ser de Samuel, ¿no? Y que la están utilizando muy bien con Mariana en Monterrey, o sea, hoy estaba viendo también unas encuestas en Monterrey y está, bueno, obvio, están pagando muchas encuestas, le están pagando a muchos periodistas, ¿no? O sea, estamos viendo cómo también MC se está moviendo, obvio, en los medios y en las encuestas, porque también, bueno, están hablando de ellos como si realmente fueran, ¿no? A mí me sorprende mucho, ¿no? O sea, Viri Ríos hablando, ¿no? O sea, maravillas de MC y, ¿no? O sea, digo, uy, ok, bueno, sé que son sus compas, ¿no? Entiendo. Pero bueno, sí, sí, bueno, pero el caso al final es que siento que MC está haciendo simplemente eso, ¿no? Está reciclando muchas cosas de las que iba a utilizar para la campaña de Samuel y seguramente así va a ser una parte, va a ser así la campaña de Samuel en el 2030, si es que llega él a 2030 y también veremos en aquel momento, quizá TikTok en el 2030 ya no sea la red, quizás sea otra, ¿no? Y veremos otro tipo de propaganda, por supuesto, pero creo que toda basada en el marketing, ¿no? En el marketing, vender esto, ¿no? Las palomitas, las papitas, vender un producto, un influencer, no un político. Porque recuerden, cuando fue el debate, en aquel tiempo que ganó Rincón Gallardo, ¿no? Rincón Gallardo subió como la espuma, ¿no? O sea, fue el fenómeno espuma, así le llamaron, ¿no? Yo anduve con él recorriéndolo toda una semana y lo que le faltó a Gilberto para conservar esa ventaja que sacó del debate fue publicidad, marketing, ¿no? Que hoy tiene Maines, ¿no? Y que la están aprovechando para él poder conservar Sí, pero, esa. sí, pero esa- no tienen a Rincón Gallardo, o sea, tienen a No, Maines. pues, no, No lo hay sé, ¿no? comparación, no hay No, comparación. claro, ¿no? Pues están años luz. A lo que voy es simplemente, será solamente la comparación de ese fenómeno, ¿no? Pero que esto Claro. sí lo están aprovechando o sea, desde una cuestión más de marketing. O sea, si Gilberto Rincón Gallardo hubiera tenido este marketing, o sea, yo te apuesto que hubieran conservado el registro de su partido, ¿no? Pero pues no le dio. Y da vértigo que la ideóloga de ese partido, de Movimiento Ciudadano, pues es Mariana Rodríguez, ¿no? Se ha Sí, convertido en la claro, ideóloga del partido. no, pues como principio, o sea, o sea, en su mayor capital es Mariana, no hay otra, no tienen a otro personaje, ¿no?
O Y Pero sea, ahí aguas si le la sale, postulan para la presidencia, porque ahí sí pueden crecer en serio Movimiento Ciudadano de cara a la próxima elección presidencial y por eso mismo ya la están preparando, porque es la ideóloga del partido. sí, y ahí lo interesante también, y que volvemos a lo que decía Alejandro, pues son las redes sociales y es el manejo del TikTok también, ¿no? Entre otros, entre el Twitter y el Facebook, pero el TikTok ha sido muy, muy particular también manejado por Mariana Rodríguez y que sí sería interesante ver el impacto que tendrán las generaciones hacia futuro, ¿no? Hacia futuro, que es a Oye, donde le oye, están. pero qué bueno que no nos tocó ver a Rincón Gallardo en TikTok. O sea, no, no, imagínate, no, Por no. Dios. Oye, pues fíjate, y esto que me habías comentado, Violeta, de lo de estos videos de Maines, también me comenta Leonardo, se la rola de Maines está en todos los antros y hay coreografías hasta en Corea. Todo un fenómeno en Spotify. 500 millones de reproducciones, ¿no? Entonces es una situación impresionante, debe estarse impresionante. preguntando, ¿y cómo se le hace para para transformar las reproducciones en votos? es- Esa es otra cosa, esa es Bueno, y otra para cosa. conseguir esas reproducciones son millones de pesos, ¿eh? O sea, no, eso no se construye orgánicamente. Sí, ojo, porque también aquí hay una construcción, o sea, miren, yo todos los días me he ido metiendo a las redes por un trabajo que estoy haciendo, he ido anotando poco a poco cómo fueron creciendo en Instagram o en TikTok de seguidores. Y ya, y qué casualidad que terminando el debate, pum, 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 empiezan a subir los números de Maines, pero muy ilógico, ¿no? Tanto que empieza a alcanzar a Xochitl en el Instagram, entonces Xochitl no se deja y también le meten bots, ¿no? Y ahí van. En donde ya no pudo, evidentemente, Xochitl ni Claudia, pues fue en el TikTok, ¿no? Y ahí hay mucha lana. Es un poco como este fenómeno que pasa, digo, Peso Pluma es un gran músico, a mí me gusta su música, no me gusta lo que hay, digamos, en el armazón de Peso Pluma, una parte, pero me gusta su música. E independientemente de si es un buen músico o no, también hubo mucho varo, mucha plata, para que de pronto en Spotify hubiera 10 de sus temas en los primeros 30 lugares. Es una locura que alguien tenga 10 temas en el primer lugar, o sea, ni siquiera, o sea, en ese momento estaban estos reggaetoneros, ¿no? Entonces, hay lana de por medio, bien lo dice Manuel, hay mucha lana, no hay un crecimiento orgánico, se cree, están aparentando que hay un crecimiento orgánico, pero tampoco lo es, pero ellos siempre están jugando a la percepción. Entonces, les funciona a ellos que, oye, pues 500 millones de reproducciones en Spotify, pues claro, ¿no? Oye, pues es un gran golpe. O sea, si ustedes ven a su publicista de MC, a Rafael Valenzuela en las cuentas de Twitter, ¿no? O sea, se van a dar cuenta, todo el tiempo está presumiendo. Llevamos tantos millones en Instagram, llevamos tanto en Spotify. La gente le contesta y se ríe de él un poco, como diciendo, oye, ¿qué onda, cabrón? ¿No? Claro, ellos están pensando en eso, en las plataformas. O sea, ellos no hacen política. Con Enrique Alfaro hicieron todavía un poco más de política porque Alfaro sí traía, digamos, esa generación de política. Hoy con Samuel, con Mariana y con Maines no pueden hacer política porque no son políticos, ¿no? O sea, porque son todo menos políticos. Entonces tienen que crear otro tipo de producto que les está llegando mucho a los jóvenes, ¿no? Está bien, ¿no? Pero insisto, no hay que culpar a los jóvenes. Creo que el problema es más profundo, ¿no? O sea, porque además hoy los jóvenes están haciendo muchas cosas en el mundo. O sea, están saliendo, sí votaron a favor de mi ley, pero hoy están saliendo a contra de mi ley, ¿no? Están ahí, o sea, ¿no? Es decir, están haciendo, los jóvenes se están moviendo y creo que la política tradicional dejó de verlos a ellos. Morena creyó que dándoles dinero en prepa sí o la universidad, etc., iba a tener contento a los jóvenes y no, o sea, yo creo que no les está hablando a los jóvenes, ¿no? O sea, y el Oye, único que les está hablando es, perdón, es que precisamente estaba viendo la encuesta que publica hoy El Economista y Mm. me llamó la atención porque el fuerte
o sea, de acuerdo con esta encuesta que dice que Maynes está creciendo y al mismo tiempo también crece la ventaja que le lleva Claudia a Xochitl, pero parece que el fuerte de Maynes no es los más jóvenes, no son los millennials, sino el sector de 31 a 49 años, o sea, los adultos ya medianos. Y el fuerte de Claudia ocurre que son los más jóvenes. O sea, 61% del sector de 18 a 30 años apoya a Claudia, 61. Luego el siguiente de 31 a 49 años o sea, baja muchísimo al 48%, baja 13 puntos. Y luego en el Yo de estoy en 50 medio. años y más, baja todavía un poquito más a 47%. El sector fuerte Ah, Xochitl es el de mayor edad, el de 50 años para arriba. Y, claro. o sea, Claudia está entre los más jóvenes, luego Maynes entre los medianos y luego Xochitl entre los mayores. Qué loco, porque pareciera que Claudia tendría que tener a los adultos mayores, ¿no? Así es. Por una O sea, cuestión. sí los tiene, sí los tiene. O sea, Sí, tiene sí, 47% de los mayores contra 33% de Xochitl. Pero digamos que Xochitl crece más entre los mayores y pierde entre los jóvenes. Y ah, Claudia, al revés, interesante. tiene 61% de los jóvenes. Yo estoy ahí sumado en esos Claro, jóvenes. claro, Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, Sí. a ti te encuestaron también, ¿no? Está tu Sí. opinión ahí. Bueno, mi querido Temoris, Alejandro, Manuel, Oye, muchísimas gracias. perdón, Ernesto, yo quería hacer es que sobre cosas que comentaron en el chat, Sí, nada más uno. Una persona que no tengo aquí claro, dice que votar por, que si por no votar en la alcaldía, Mm. vamos a permitir que se pierda el Congreso. Pues son dos elecciones distintas, ¿no? O sea, Sí, es. alcaldía, Congreso, alcaldía, Congreso. Esa es una. Lo otro es que, dice Laura López López, me parece que la actitud de Temoris y de los que van a anular su voto es para después de decir, yo no voté por. Estoy diciendo, perdón, Laura López, estoy diciendo que voy a votar, excepto en esa elección, porque no quiero, sí, no quiero ser cómplice de de mantener el cacicazgo Monreal sobre la alcaldía de Cuauhtémoc, lo cual me parece una posición legítima. No sé qué cree usted. Tampoco voy a votar por el PRIAN ni por MS, pero no voy a votar por la hija de Monreal, que además no tiene ningún otro mérito más que ser la hija de Monreal. No tiene carrera, ni sabe leer bien. Entonces, pues bueno. Y a otra persona que nos pedía, a Manuel y a mí, hablar sobre las protestas que se están produciendo en universidades en Estados Unidos. Ya no nos da tiempo, es un tema largo, pero nada más quisiera comentar que en Argentina el gobierno quiere destruir las universidades públicas y ayer salió la gente a defender las universidades públicas. Y en contraste, en Estados Unidos, las universidades quieren destruir la libertad de expresión de sus comunidades y son sus comunidades las que salen a defenderla, sobre todo ante el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Nada más era eso. pues ya nos pondremos de acuerdo para hablar sobre el tema. Es un tema interesante ahí. Por lo pronto, mi querido Temoris, Alejandro, Manuel, muchísimas gracias. Reciban un fuerte y fraterno abrazo, jóvenes. Gracias, nos vemos el miércoles. Bye Abrazo, bye. jóvenes, jóvenes. Entonces ya los vamos a clasificar en esta encuesta, jóvenes. No, yo Ya estoy. hagan una tertulia con ese tema que están proponiendo. Del Órale, TikTok, los Pero, jóvenes, sí, estaría pero, órale, buenísimo. pero no nos órale. invitarían a nosotros, Alex. No, 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 por eso, Nosotros no, qué somos los bueno, no, jóvenes, ¿cómo no, no? porque sería bueno ir a escuchar, sería bueno ir a escuchar de verdad los jóvenes. Yo digo, A la no chaviza. tengo tanto, no tengo Oye, tanto pero contacto con. realmente jóvenes, porque Maines dice que es joven y ya no está tan joven, ¿no? Entonces, No, Híjole, no, pues si uno, está como hablamos yo, ya de la Chavorruco, como pero eso tercera no ruco, cuenta. si TikTokera. uno, ¿no? No, no, si no, uno pero lo bueno, cuenta está por bueno. número de partidos en los que ha militado, pues ya tiene tantos partidos como Muñoz Ledo.
Sí, 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 sí. Así es, así es. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo para la tertulia y nos comunicamos en el grupo y la armamos. Bueno, ¿Sale? Un vale. abrazote. Chao, Gracias. chao. Abrazo, abrazo. Bye.